Buenos días con todos. Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a activar las cámaras, por favor, enciéndalas. Usted ya sabe que todo el tiempo debe mantener su cámara encendida. Muchas gracias. Buenos días, profe. Buenos días, Anthony. Muy bien, encienda, por favor, encienda su cámara. Gracias, Dayana, Axel, Sasha, Carlos. Muy bien, gracias. Enciendan sus cámaras los demás. Muy bien, Naomi Manzano. Todavía falta Belén López, Bianca Chiluisa, Dayana Montes, Samara Taylor. Encienda su cámara, por favor. Taylor, ¿sí me escucha? Sí, profe. Ya, su cámara, por favor. Víctor Verde Soto, David Panchana. En fin, jóvenes, no es necesario que los esté nombrando. Enciendan su cámara, usted ya sabe que así debe ser. Bueno, vamos a comenzar tomando asistencia. Enciendan su cámara, por favor. Joshua Rosado, Ariadne Vinuesa, su cámara, Dayana Montes. Listo, jóvenes. Voy a compartir la pantalla para que usted vea el registro de asistencia y responda a la lista. A ver. Básica superior. Y aquí tenemos 10º grado paralelo B. Hoy día jueves 22 de octubre. Jóvenes, ya les quedan 2 meses de clase prácticamente y de ahí ya vienen vacaciones de Navidad y todo eso. Y el último parcial y listo. Entonces, fíjense, estamos ya de la ceja al ojo en todo esto. Bueno, atención, aquí le comparto el leccionario para que responda a la lista, por favor. Said Ávila. Sentado. Samuel. Presente. Fernando. Presente, profe. Presente. Listo. Yared. Presente, bro. Elkin. Presente. Sasha. Presente. Luisa. Presente. Bianca. Presente. María Victoria. Presente. Listo. John. John Cruz. Presente. Listo. Víctor Delgado. Faltó Delgado. Freddy Fariño. Presente. Listo. Anaís Freire. Presente. Jenny Guerrero. Presente. Listo. Anthony Guzmán. Presente. Christopher Herrera. Presente. Jeremías Holguín. Jeremías. Ha faltado Jeremías Holguín. Dafne Jiménez. Presente. Listo. Dylan Lamilla. Presente. Listo, seguimos. María Belén López. Presente. Muy bien. Cristel Manzano. Presente. Emily Méndez. Presente. Listo. Emily Montes. Presente. Kexia Muñiz. Presente. Axel Onofre. Presente. Milde Yasu Pacheco. Presente. Listo. David Panchana. David. Presente. Listo. Axel Pérez. Presente. Ya, muy bien. Ashley Ramírez. Presente. Joshua Rosado. Presente. Ángel Sanginés. Presente. Tamara Taylor. Presente. Diego Tomalán. Presente. Diego Vintimilla. Presente. Víctor Verde Soto. Presente. Ariadne Vinuesa.
Presente. Dice Zambrano. Presente. Ya listo. A ver, solo faltó entonces Jeremías Holguín y Víctor Delgado, ¿correcto? Ah, y también Said Ávila. Bueno, listo. Muy bien, jóvenes, vamos a ver el segundo tema prácticamente de formación cristiana de esta cuarta unidad. Aquí está. Muy bien, jóvenes, hoy tenemos un tema espectacular porque el personaje del cual vamos a hablar es uno de los más grandes, importantes, famosos de la historia del cristianismo, ¿sí? Entonces vamos a estar atentos. Aquí les comparto las diapositivas. Y bien, vamos a comenzar. A ver, vamos a ver quién no tiene participación en clase. Voy a irle de una vez anotando que participe y le anoto. Bien, vamos a comenzar con Fernando Bajaña. ¿Está en el aula? Sí, profesor. A ver, Fernando, lea la destreza, el tema y la destreza. El tema. La conversión y las exigencias de Jesús. Y la destreza. Identificar el sentido de la conversión y las exigencias morales predicadas por Jesús. Ya, Fernando, para usted, ¿qué es conversión? Por ejemplo, si yo le digo, Jesús convirtió el agua en vino. ¿Qué significa convertir? ¿Qué significa la conversión? A ver. Transformar algo que era diferente a lo opuesto, por así decirlo. Bien, Fernando, muy bien. La conversión no es otra cosa sino una transformación, un cambio radical de una cosa diferente a otra cosa completamente nueva, ¿sí? Entonces, resulta que este término conversión no solo se aplica a las cosas, también se puede aplicar a las personas, porque las personas también podemos convertirnos, ¿sí? Podemos convertirnos. Y lo ideal, claro, obviamente, según el cristianismo, nuestra fe, y lo ideal a los ojos de Dios, es que la conversión de las personas sea de una vida de pecado a una vida de gracia y de santidad. Dentro del cristianismo, si yo les pregunto en el examen, ¿qué significa conversión en el cristianismo? Usted me tiene que decir, la conversión es transformar la vida de pecado en una vida de santidad, ¿sí? Y eso sí se lo puede realizar con la ayuda de Dios y con mucha fuerza de voluntad de uno, porque uno tiene que poner mucho de parte. Así que en ese contexto vamos a ver, y antes de eso, vamos a ver el siguiente video. Muy atentos, luego voy a pedir la participación de ustedes. Acuérdense que estamos anotando participación en clase. Ok, aquí vamos a ver este video y luego, sobre todo, ojo a las citas bíblicas que aquí aparecen. Le voy a pedir que interprete una de estas citas bíblicas. Atención, aquí va. Por aquellos días caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Jesús dijo a sus discípulos:
El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y venga conmigo. Seguirlo entonces implica recorrer su mismo camino imitando sus acciones. Él pasó por este mundo haciendo el bien, cometido que únicamente podrá ser logrado si somos capaces de hacerlo con constancia y no solo por momentos. Así pues, tomar la cruz significa afrontar con responsabilidad los problemas y decisiones que se presentan en nuestra vida, ya que cada acción, por muy pequeña, es significativa, y al hacerla correctamente y en la mejor disposición, estamos sirviendo a Dios en cada uno de nuestros hermanos. Listo. 2 citas bíblicas. A ver, la primera, aquí está. Esta de aquí, vamos a pedirle. Yared Baque, ¿está presente o no? A ver, Yared, ¿qué significa para usted esta cita bíblica? De acuerdo a lo que escuchamos en el video también, que le estaban explicando. Y para usted, con sus propias palabras, ¿qué significa esta cita bíblica? El que quiera seguirme, dice Jesús, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que venga conmigo. A ver, ¿qué dice Yared? Yared a la 1, Yared a las 2 y Yared a las 3. Luisa Carreño. Significa dejar nuestra vida y comenzar una nueva. Excelente, Luisa, muy bien. Cuando habla, dice el que quiera seguirme, dice Cristo, el que quiera serme un seguidor mío, un seguidor de Cristo, tiene que negarse a sí mismo. Y aquí está lo que explicó Luisa. Es decir, tiene que abandonar la vida de pecado, la vida del mal. Tiene que abandonar la vida del hombre viejo, diría la palabra de Dios. Tiene que dejar esa vida y luego sí cargar con su cruz de cada día y seguirlo a Cristo. Porque no es fácil ciertamente seguirlo a Cristo si es que se lo quiere hacer como Cristo manda, es decir, con coherencia. Porque muchas veces sí es fácil ser cristianos de etiqueta nomás, o sea, llamarnos y decir, sí, yo soy cristiano. Ah, pero sí practicas las obras de misericordia, pero sí das de comer al hambriento, de beber al sediento, visitas al que lo necesite, al que está triste lo consuelas, le das una palabra de aliento. Si eres bueno con tus padres, les ayudas en casa. Entonces ahí se ve realmente si hay coherencia, ¿sí? A ver, segundo, vamos a pedir la participación, muy bien, Luisa Carreño. La participación de Bianca Chiluisa. ¿Está Bianca? Bianca. Bianca a la 1. Bianca a las 2. Bianca a las 3. Ya se perdió la oportunidad, Bianca. Victoria. Victoria Coveña. ¿Qué significa para usted esta frase bíblica, esta cita bíblica? Que cuando uno muere, tiene que irse a sí mismo como vino, o sea, sin nada. Tiene que renunciar a todo eso. Ajá, o sea, renunciar a las cosas de este mundo. Dice así, pues, Sí, eso. ajá, muy bien. Así dice cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Victoria lo analizó desde el punto de vista de la muerte. Y es verdad, la muerte, como dice Victoria, nos obliga a renunciar a todo lo que tenemos. ¿O quién de ustedes va a poderse llevar a la tumba las cosas que tiene en su cuarto? ¿Acaso cuando el día de la muerte, acaso nos van a enterrar con todo el armario de ropa que tenemos? ¿Nos van a enterrar con el PlayStation que todo el mundo le gusta? ¿O lo van a enterrar con la computadora, el celular y no sé qué cosa más, con la bicicleta encima o al lado? No, nos van a enterrar simplemente vestidos de un ataúd de madera, si es que morimos así, porque hay circunstancias en que las personas no alcanzan ni a eso. Entonces, pues no sabemos cómo nos tocará morir. Sin embargo, la muerte nos va a despojar de todo eso para poder ir al encuentro de Cristo. Así es. Muy bien, ya vimos esta cita bíblica. Ahora vamos a ver, jóvenes, este tema de aquí. Resulta, jóvenes, que Jesucristo, cuando estuvo vivo aquí en la tierra, Él eligió a varios hombres
algunas mujeres también para que sean sus seguidores y seguidoras, sus discípulos, sus discípulas, para que sean sus apóstoles. En el caso de los apóstoles solamente eligió a hombres. ¿Por qué lo haría Jesús? No lo sabemos, quizá las tradiciones patriarcales de su pueblo, pero no por eso quiere decir que Jesús no les daba importancia a las mujeres. De hecho, siempre lo acompañaban a Jesús, por ejemplo, María, su madre, que es mujer, y también lo acompañaba, por ejemplo, María Magdalena, la acompañaba a la madre de Jesús, la Virgen María, y a toda la comunidad de los apóstoles donde iban, también les acompañaban ellas. Ahora bien, jóvenes, entre estos 12 apóstoles, existen los 12 apóstoles que vivieron junto a Jesús cada día, paso a paso, durante toda su vida. Pero, y de estos 12 apóstoles, cuando Jesús los llamó para que sean sus apóstoles, sus discípulos, no eran personas santas justamente. No eran las mejores personas del universo, del mundo, quizá de alguna manera, no. Si ustedes se acuerdan, jóvenes, uno de los 12 apóstoles lo traicionó a Jesús. Lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Cómo se llamaba ese apóstol? ¿Quién me dice cómo se llamaba? Judas. Bien. Judas. Exacto, exacto, jóvenes, muy bien. Ese apóstol se llamaba Judas. Él no le importó nada. Él dijo, aquí yo, esto es plata, dijo yo, aquí no me voy a perder este negocio. Yo lo vendo, aunque lo maten, yo lo vendo por 30 monedas. Imagínense, y Jesús lo llamó a Judas para que sea su apóstol. Hubo un apóstol que lo negó a Jesús 3 veces y después de eso cantó el gallo. ¿Cuál era ese apóstol? Pedro. Bien, Samuel, bien, Samara, muy bien. Ese apóstol se llamaba Pedro. Pedro llegó a negarlo cuando lo cogieron, lo agarraron a Jesús para sentenciarlo a muerte y crucificarlo. Algunos de los soldados le dijeron, oye, yo te vi a ti con Jesús, tú también eres de ellos, tú eres seguidor de Jesús. Y Pedro, ¿qué dijo? No, yo ni lo conozco, ¿quién también será Jesús? Yo no sé, yo no tengo nada que ver con él. Lo traicionó, lo negó. Imagínense, jóvenes, y a pesar de eso, después de la muerte de Jesús con la fuerza del Espíritu Santo, Dios transformó, convirtió el corazón cobarde, el corazón traicionero, el corazón negacionista de esos apóstoles, los convirtió en corazones llenos de amor para compartir la buena noticia con todo el mundo. Y de hecho, después de la muerte de Jesús, concretamente después de Pentecostés, los 12 apóstoles salieron por todo el mundo a predicar el evangelio, la palabra de Dios. Y la mayoría de ellos murió mártir. ¿Qué quiere decir morir mártir? Morir dando la vida por amor a Dios, por amor a Jesús. Entre ellos, por ejemplo, a Pedro. ¿Cómo murió Pedro? Lo crucificaron. Pero cuando lo clavaron, Pedro pidió que lo pongan con la cabeza para abajo, porque dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro Jesucristo. Entonces, miren, así eran los apóstoles, de una personalidad, después de que Jesús les tocó el corazón y ellos se convirtieron de verdad a Dios. Los apóstoles eran de una personalidad increíblemente fuerte, leales, y estaban dispuestos realmente a dar su vida por Jesús. Eso es increíble. Pero ahora, jóvenes, entre todos estos apóstoles, hay uno que resalta por su historia, que es impresionante, y es la historia que vamos a estudiar a continuación. Les muestro la pantalla. Se trata del apóstol San Pablo. Si a mí me preguntan, profesor, ¿usted cuál de los apóstoles de Cristo cree que es el más importante o el más influyente? Yo, muy personalmente, yo me atrevería a decir, el apóstol más influyente, el más valeroso, el que tuvo más agallas, el más valiente de todos, para mí fue el apóstol Pablo. Les cuento algo, jóvenes. Pablo, cuando Jesús vivía, no era seguidor de Jesús. Incluso después de la muerte de Jesús, Pablo era enemigo de los seguidores de Jesús. Y esto es por una razón. Pablo pertenecía a un grupo de judíos que era muy fanático con la religión y que se llamaban los fariseos. Y como Pablo se dio cuenta que los cristianos estaban atrayendo a muchos judíos que dejaban la religión judía y se iban a la religión cristiana, entonces a Pablo le entró muchos celos por su religión y dijo, esto no puede ser. ¿Y sabe lo que hizo Pablo?
Pablo se fue donde las autoridades y les dijo, quiero que me den un permiso especial para meter a la cárcel a todos esos cristianos que están dañando nuestra religión judía. Así que las autoridades les dieron un permiso especial y San Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, él comenzó a meter a la cárcel a todos los que eran cristianos. Es decir, San Pablo hasta ese momento no era ningún pan de Dios. Era un hombre de un carácter fortísimo y también lleno de celo, lleno de furia en contra de los cristianos. Es así, jóvenes, que un día San Pablo se dirigió a la ciudad de Damasco para capturar y meter a la cárcel a muchos de los cristianos que vivían en la ciudad de Damasco. Y fue ahí donde sucedió algo espectacular que le cambió la vida y que hizo que San Pablo se convierta para siempre. Atención a lo que voy a decir, jóvenes. Cuando estaba cerca del camino de la ciudad de Damasco, San Pablo iba en su caballo y de repente se le apareció una luz brillante. Y esta luz, era tan brillante que los caballos se asustaron y lo tiraron a San Pablo al piso y quedó ahí tendido. Y San Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, no San Pablo, sino después se cambió el nombre, ya les voy a decir por qué, se llamaba Saulo, y Saulo miraba la luz, pero no podía ver nada, estaba ciego, solamente escuchaba una voz de esa luz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo le dijo, ¿quién eres? Yo solo te escucho, pero no te veo. Y esa voz le dijo, Saulo, yo soy Cristo, a quien tú persigues. Y entonces, miren, después de ese acontecimiento, San Pablo quedó ciego 3 días y no recuperaba la vista. Lo llevaron a una casa de reposo para que lo cuiden y no recuperaba la vista. Cuando en eso, jóvenes, en la ciudad de Damasco, había un anciano que se llamaba Ananías. Atención, jóvenes, que voy a hacer preguntas. Atención. Se llamaba Ananías. Y resulta que este anciano tuvo un sueño y en ese sueño Jesús le dice, Ananías, levántate y vete a tal lugar de la ciudad, ahí está Saulo. Quiero que lo bautices porque él va a ser un seguidor mío y un apóstol muy grande. Y Ananías sintió miedo y le dijo, pero Señor Jesucristo, ¿cómo me vas a mandar a buscarlo a Saulo? ¿Qué tú no sabes que Saulo nos busca a los cristianos para meternos en la cárcel? No, dice, yo le tengo miedo, Saulo es demasiado violento, él nos mete a la cárcel, no, yo no quiero ir. Y Jesús le dijo en ese sueño, tienes que ir porque yo lo he elegido a Saulo y él va a ser un instrumento muy especial en mis manos. Entonces Ananías, con miedo y todo, bueno, se fue donde estaba San Pablo y cuando entró en la habitación, San Pablo le dijo, ¿tú eres Ananías? Y Ananías le dijo, ¿de qué me conoces? ¿Cómo así sabías que yo iba a venir? Y Saulo le dice, es que tuve un sueño y un anciano llamado Ananías venía a bautizarme. Y le dijo Saulo, quiero ser cristiano, bautízame. Y en ese momento de la noche, Ananías lo bautizó, derramando el agua sobre su cabeza, lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así es, jóvenes, como Saulo, siendo un perseguidor de los cristianos, se convirtió en uno de los apóstoles más valientes, más generosos y más importantes. Ya le voy a decir por qué. Mientras tanto, voy a ver si pusieron atención. Ashley Ramírez, pregunta para Ashley Ramírez. ¿Cómo se llamaba el anciano que bautizó a Saulo? Ashley Ramírez a la 1, Ashley Ramírez a las 2, Ashley Ramírez a las 3. No puso atención. Voy a preguntarle, a ver, vamos a ver, aquí tenemos a Axel Onofre. La misma pregunta, Axel, dígame la respuesta. Axel a la 1, Axel a las 2,
Axel a las 3. Tampoco ha estado atento Axel. Kexia Muñiz. La misma pregunta, Kexia Muñiz. Jeremías creo que se llamaba. Ananías. No, Ananías eso. Pero es que, profe, pero es que suenan iguales, pues. Error, se equivocó. No se llama Jeremías, sino Ananías. Ananías. No se preocupen que les voy a dar nuevas oportunidades para recuperar este punto, pero estén atentos. Segunda pregunta para Emily Montes. ¿Está Emily Montes? Emily Montes a la 1. Montes a las 2. Y a las 3. Nada. Emily Méndez, repórtese. ¿Sí me escucha o no? Sí, profe. A ver, pregunta para Emily Montes. ¿A qué ciudad se dirigía San Pablo cuando le sucedió todos estos acontecimientos? Profe, ¿Méndez o Montes? Méndez. Emily Valeria Méndez Villalta. Méndez a la 1. Aquí estoy, profe, dígame. Méndez a las 3. No ha estado atenta. Profe, dígame. Ya hice la pregunta hace rato. A ver, Víctor Verdesoto. La misma pregunta que le hice a Emily Méndez. ¿A qué ciudad se dirigía San Pablo cuando le sucedió todo esto? Damasco. Bien. Bien, Víctor. Sí ha estado atento. La ciudad a la cual San Pablo se dirigía se llamaba Damasco. Muy bien. Vamos a continuar, jóvenes. Estén atentos que voy a hacer preguntas y sobre todo les pregunto a los que están con la cámara apagada, que hay un montón a pesar de que les pedí que enciendan la cámara. A pesar de haberles pedido, la apagaron a la cámara y claro que como están con la cámara apagada, están distraídos, no escuchan, no ponen atención y claro que después se equivocan. Atentos, atentos. Aquí va de nuevo. Después de que Ananías lo bautizó a San Pablo se convirtió, es decir, se transformó de perseguidor de los cristianos, se convirtió en el más grande defensor de Cristo y de los cristianos de todo el mundo. Yo me atrevería a decir de todos los tiempos. Porque San Pablo era un hombre, jóvenes, tan valiente y con tantas agallas, que ni siquiera, jóvenes, escúchese bien, ni a la misma muerte le tenía miedo San Pablo. San Pablo no le tenía miedo a nada con tal de predicar el evangelio. A San Pablo no le importaban las enfermedades o el cansancio, con tal de predicar el evangelio. San Pablo fue no solo de una ciudad a otra, de un país a otro, sino de un continente a otro predicando el evangelio. Incluso San Pablo llegó a viajar, hizo varios viajes por el mar y en uno de ellos sufrió un naufragio. ¿Qué significa naufragio? Es un accidente que sufren los barcos en medio del mar por tormentas, por cosas así, en fin. Se hunde el barco y los que alcanzan a sobrevivir quedan flotando sobre el mar, agarrados en algún pedazo de madera o en lo que puedan para salvarse y no morir ahogados. Pues San Pablo naufragó y estuvo flotando en el mar para no hundirse un día y una noche, mojado ahí, enterrado en el mar, flotando, mejor dicho, agarrándose de unas maderas para no morir ahogado. Después de un día y una noche, la corriente del mar lo llevó a una orilla y lo arrojó en una isla desconocida. Y en esa isla habían unos habitantes nativos de esa isla. Y al verlo a San Pablo tirado en la playa, que estaba medio ahogado, medio muerto, estos aborígenes encendieron una fogata y lo llevaron cerca para que se caliente, para que se abrigue y para que recobre las fuerzas, ¿no? Ya cuando San Pablo se puso un poquito mejor, resulta que San Pablo agarró un trozo de leña para ponerle a la fogata. Oh, sorpresa, que cuando agarra el pedazo de leña, una serpiente se le prende del brazo. Los aborígenes vieron que era una serpiente sumamente venenosa y se alejaron de San Pablo y dijeron,
este hombre está maldecido. Se salvó de morir en el mar y ahora viene a tierra y lo pica una serpiente venenosa. Este es un maldecido, los dioses no lo quieren, algo malo ha de haber hecho. Así decían los aborígenes. Entonces los aborígenes estaban esperando a ver a qué hora San Pablo cae muerto. Pero, oh sorpresa, jóvenes, que San Pablo nunca cayó muerto. Se le prendió la víbora venenosa, simplemente se la sacudió, la quitó y siguió como si nada. Y nunca ese veneno lo mató. Ahí los aborígenes se dieron cuenta que San Pablo era un hombre de Dios, bendecido por Dios, porque ni el veneno de la serpiente venenosa pudo matar. Y jóvenes, cualquiera de nosotros, si nos hubiera pasado eso que le pasó a San Pablo por el hecho de predicar el evangelio, ¿qué hubiéramos hecho? Nosotros ya hubiéramos renunciado a predicar el evangelio, ¿verdad? Hubiéramos dicho, hay tantas cosas malas que me han pasado, mejor me vuelvo a mi casa y estoy tranquilo. San Pablo no, siguió predicando y siguió viajando de un lado a otro. Después de eso, fue a una ciudad y en esa ciudad la gente, en vez de recibirlo bien, lo hicieron azotar con varas. ¿Qué es una vara? Cuando usted va al campo y arranca una rama delgadita de los árboles, le quita las hojas y solo le queda la ramita delgadita, ¿no? Con esas varas de madera le dieron azotes a San Pablo hasta reventarle la espalda. 3 veces en total lo azotaron con varas. Pero San Pablo no se rendía ni tenía miedo a morir ni nada. Salió vivo de esa ciudad y fue a predicar el evangelio en otra ciudad. En esa otra ciudad también no lo recibieron bien y en cambio lo condenaron a la lapidación. Atentos, ¿qué es lapidación? Es una pena donde tienen que morir sepultados y asesinados tirándoles piedras. Les tiran piedras hasta morir. Entonces a San Pablo lo dejaron por muerto y para asegurarse de que se muera bien, fueron a un abismo y lo tiraron al abismo. Y ahí bajó San Pablo, el cadáver supuestamente de San Pablo rodando por ese abismo. Y lo dejaron ahí ya por muerto. Dijeron, ya por fin se murió este hombre. Porque eran enemigos de los cristianos en aquel pueblo. Sin embargo, en la tarde pasaba por la base de ese abismo, de ese acantilado, una pareja de esposos y al darse cuenta de que todavía estaba con vida, lo llevaron a su casa, le curaron las heridas y San Pablo se recuperó su salud, recuperó sus energías y adivinen qué hizo. En vez de irse a la casa y a descansar y a decir, bueno, ya no, ya me rindo, ya dejemos esto de predicar el evangelio. En vez de hacer eso, con más agallas y con más fuerza siguió predicando el evangelio hasta que llegó a la mismísima capital del Imperio Romano, a la ciudad eterna llamada Roma. En Roma finalmente fue encarcelado y fue condenado a la muerte por decapitación. Así que un soldado le cortó a San Pablo la cabeza para finalmente matarlo. Y así murió San Pablo, en la ciudad eterna de Roma. En Roma murió San Pablo decapitado. Por eso les digo, jóvenes, miren la historia de San Pablo, qué impactante, ¿no? De ser un perseguidor a muerte de los cristianos, Cristo le toca el corazón y se convierte, es decir, se transforma en uno de sus más grandes defensores. De hecho, por eso le decía a San Pablo, ni a la muerte le tenía miedo. ¿Sabe lo que decía San Pablo? Él decía, para mí, la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Si muero por amor a Cristo predicando el evangelio, mejor, porque voy a ganar el cielo. Así, jóvenes, así de valiente era San Pablo. Muy bien, hora de las preguntas. Pregunta para Kenny Guerrero. ¿Está presente Kenny Guerrero, sí o no? Guerrero a la 1, Guerrero a las 2, Guerrero a las 3. Creo que ni en clase está Guerrero. Pregunta para Anaís Freire. ¿Está presente Anaís, sí o no? Sí, profesor. A ver, levante la voz Anaís, dígame si me escucha. Sí, profesor. Ya, muy bien, ahí sí le escucho. A ver, Anaís, vamos a ver si estuvo atenta. Vamos a ver si estuvo atenta. Anaís,
¿Qué le pasó a San Pablo cuando estaba viajando por el mar a predicar el evangelio en otra ciudad? ¿Qué le pasó? Anaís a la 1. Yo, profe, puedo decir. Anaís a las 2. Anaís a las 3. Ya Yo, se profe, ya le quedó. digo. A ver, esperen, primero quiero preguntar a los que me apagan la cámara. A ver, vamos a ver con Said. Vamos a ver si Said recupera. Bueno, aquí tiene esta X de que no encendía la cámara. A ver, Said Ávila. Dígame, profe. La misma pregunta que le hice a Anaís. ¿Cuál era, profe? Eso me olvidó. Ya no estuvo atento tampoco, Said. No estuvo atento a la pregunta. Profe, ¿puedo decirla yo para recuperar? A ver, ¿quién está pidiendo la palabra? Dígame, repítame, ¿quién fue? Que, profe, que si yo puedo recuperar la nota. Ya, a ver, Kexia, vamos, a ver. A ver, en el mar tuvo un naufragio y estuvo un día y una noche en el mar flotando hasta que llegó a una isla de aborígenes y ellos lo recogieron así y lo pusieron como con una fogata y él quiso tirar más leña y fue a coger la leña, pues, y a lo que va a coger la leña, una serpiente venenosa se le enrolló en el brazo y lo picó y la gente de ahí pensaba que él era como que había hecho cosas malas y que le pasaban así porque que ya pues, y entonces ahí como le picó, la gente pensó que ella se iba a morir, pues. Pero no le pasó nada y él siguió como así, sacudió la serpiente y siguió como si nada. Exacto, muy bien, Kexia. Si ve que usted es una niña muy inteligente y ya recuperó su punto. Muy bien. Muy bien, jóvenes, todo es cuestión de estar atentos, nada más. Pero si usted apaga la cámara y se va, no sé, a jugar Free Fire, se va a acostarse a dormir, no sé. Cuando apaga la cámara puede hacer tantas cosas, incluso ni siquiera está en clase. Entonces, pues por eso es que se pide las cámaras encendidas siempre, ¿no? Dayana Zambrano, pregunta para Dayana Zambrano. ¿En qué ciudad murió San Pablo y cómo murió San Pablo? Zambrano a la 1. Profe, Zambrano a las 2. no me acuerdo, profe, no escuché muy bien. Profe, yo la puedo decir. A ver, diga Ramírez, también que antes perdió puntos por no estar atenta. A ver, ¿en qué ciudad y cómo murió San Pablo? En Roma. ¿Y cómo murió? Lo metieron en la cárcel y fue condenado a que lo mataran, decapitado, algo así. Lapidación. Eso. ¿Lapidación o decapitación? A ver. Decapitación. Decapitación, le cortaron la cabeza, así es. Jóvenes, nos volvemos a conectar inmediatamente con el mismo link, ¿sí? Porque ya se nos acaba el tiempo.